Amada iglesia, la paz de Dios sea con todos. Espero estén muy bendecidos este domingo. Ya pudimos alabar al Señor, pudimos honrarlo con nuestros bienes, pudimos darle adoración, y ahora viene lo que le toca al pueblo, que es recibir la palabra para alimentar el alma. Vamos a estar esta mañana en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 en adelante. 1 Timoteo capítulo 5 del 1 en adelante. Vamos a estar meditando en este capítulo y comenzamos leyendo el subtítulo que dice deberes hacia los demás. Cuando dice aquí deberes hacia los demás, tenemos que pensar que estos demás son nuestros hermanos, los creyentes, los convertidos, porque dice en la lectura que vamos a dar que es con los hermanos con los cuales convivimos lo que tenemos que hacer y comportarnos. Doy lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Vamos a ir por partes, amada iglesia. Aquí sabemos que Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo fue un joven que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes y de sus trabajos en la obra de Dios. Timoteo fue esa ayuda que Pablo tuvo de este joven que se calcula que Timoteo andaba entre de unos 15 a 20 años. Y este joven Timoteo era de madre judía y padre griego. Su madre se llamaba Eunice y tenía una abuelita que se llamaba Loida. Y era de una familia que tenía un corazón dócil para servirle al reino de Dios. Y por eso Pablo lo toma en cuenta y le da recomendaciones para que hablara a la iglesia donde tenía que exponer este joven. Y aquí le dice Pablo: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. La iglesia del Señor no puede tener las mismas costumbres que el mundo. En el mundo no existen normas ni respeto muchas veces, porque se hablan como quieran, se gritan como quieren y no se valoran los rangos ni las autoridades. Pero aquí el apóstol se está dirigiendo a un hombre, a un joven que había sido instruido, que había caminado a su lado, y le estaba dando estas recomendaciones. Y ese Timoteo representa a todos los jóvenes de la iglesia de Cristo en el mundo. Ese Timoteo es un tipo que representa a cada joven creyente y convertido y nacido de nuevo en la iglesia.
Los jóvenes tienen que comprender de que Dios ha establecido autoridades en la iglesia y que Dios tiene un orden y demanda un respeto para cada uno de los nombrados o llamados a ser una autoridad. Y en este caso, en esta ocasión vemos que Pablo le dice que no reprendas al anciano. Y aquí no se refiere a un anciano de años. Aquí no se refiere a una persona que tenga muchos años, sino que está haciendo referencia a una persona de conocimiento en la fe, a una persona que ha tenido ya una andanza en el mundo espiritual y en una relación con Dios. Un anciano que ha conocido, que ha experimentado la gloria, el poder de Dios, también las pruebas y los sufrimientos. Un anciano que ha adquirido el conocimiento en el mundo espiritual y las experiencias. Y la recomendación para Timoteo es que exhorte al anciano como padre. ¿Y por qué como padre? Porque sabemos que un hijo sabe que cuando va a hablar con su papá debe tener sus formas y sus medidas para hablar con su papá. Un hijo no va a llegar a faltarle el respeto al padre si verdaderamente es un hijo educado y respetuoso. Porque el papá es la cabeza, el papá es la autoridad. Y Dios pide que a nuestros padres los honremos. Y esa honra va acompañada de respeto, de apoyo económico. Y aquí Timoteo está siendo aconsejado de que a los ancianos no se les puede faltar el respeto hablándoles a como a él se le antojara. Porque reprender es llamar la atención. Reprender es exhortar. Pero en este caso tiene que ser exhortado el anciano con un respeto como a padre. Que si en la iglesia el diácono falló en algo y el joven tiene una disconformidad con la acción de aquel anciano de la iglesia y tiene el deseo de hablarle, tiene que hablarle como a padre. Decirle: anciano en la fe, con todo respeto, quiero hacerle una exhortación de que usted hizo mal y que no me parece o me tiene disgustado. Con todo respeto. Así como vemos como un soldado de un ejército llega y le dice: excelentísimo señor, majestad. También son llamados las autoridades como los reyes. Así tiene que ser el anciano en la iglesia, visto como padre, para que no tenga estorbo su manifestación. Continuamos. A los más jóvenes como a hermanos. A los más jóvenes
Le estaba diciendo Pablo a Timoteo: trátalos como a hermanos. ¿Y cómo trata usted a un hermano? Usted un hermano lo trata siempre buscando que su hermano entienda, que su hermano se restaure, que su hermano salga de la situación, porque lo ve usted que es su sangre. Usted lo ama porque lleva su sangre, porque es nacido de la misma madre. Entonces hay un amor especial por los hermanos. Pablo le dice a Timoteo que a los más jóvenes los trate como a hermanos, o sea, dándole su respectivo valor. A las ancianas como a madres. Vuelvo a repetir, lo que expliqué en los ancianos es lo mismo en las ancianas. Las ancianas son esas mujeres maduras espiritualmente. Las ancianas son esas mujeres que conocen, que han aprendido a vivir, que han sido probadas en todo y han sido fuertes y perseverantes, y son mujeres que verdaderamente saben vivir en un nivel espiritual de poder. Porque encontramos que la Biblia nos recalca que había una mujer ya muy avanzada de años, casi 100 años, que servía en el templo con ayuno y oración. Y así como un hijo llega a hablarle a la madre y le habla con absoluto respeto, así en la iglesia los jóvenes no pueden faltarle el respeto a las ancianas de la iglesia, porque ellas son las maestras del bien, ellas son las consejeras. ¿Está entendiendo, amada iglesia? Esto no lo dice el pastor Guillermo, sino que esta ordenanza, estas normas las está dando el apóstol. Y la iglesia tiene que estar fundamentada sobre las doctrinas apostólicas, sobre los fundamentos apostólicos. Los apóstoles del Espíritu Santo, no los de ahora. Amén. Y le dice Pablo a Timoteo ahí en el capítulo 2, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Porque vemos en una iglesia que no tenga temor al Espíritu Santo, en una iglesia donde no hay temor a la presencia de Dios, vemos que aquello se convierte como en un club de amigos. Los jóvenes hablan un vocabulario vulgar, no respetan a las jóvenes, ni las jovencitas respetan a los jovencitos de la iglesia, son un trato indisciplinado. Y si el pastor es joven, todavía con más razón, porque comenzando por el charlatán del pastor, se termina por la charlatanería de la demás iglesia. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es una iglesia verdaderamente de respeto, una iglesia que verdaderamente se cuida en todo, porque la presencia del Espíritu Santo no se puede confundir. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, el Espíritu Santo lo convence y lo lleva a máximas vivencias de respeto. Por eso no confundamos. No todo lo que diga amén, no todo lo que se llame iglesia le pertenece a Dios. Por su fruto se conoce la iglesia de Cristo. Amén. Y a su nombre. Las jovencitas tienen que ser respetadas con pureza por los jóvenes. No podemos, un joven no puede tratar a una joven de la iglesia, una hermana en la fe, con insinuaciones, con propuestas vulgares. Usted tiene que respetar a las jovencitas con toda pureza.
Cuando usted trata a una joven con pureza, usted le está diciendo: usted es mi hermana, yo te respeto como hermano en la fe, porque la Biblia me dice que yo tengo que tratarla a usted con toda pureza, no andar viendo cómo la codicia, cómo la murmura, cómo la desea, porque eso es pecado ante los ojos de Dios. Dios nos manda a que nos tratemos, y especialmente los jóvenes, con toda pureza. Y a su nombre. Hermano, por eso la iglesia llega a ser confirmada por el Señor, llega a ser aprobada con el Señor cuando ha recibido una formación. Y esta iglesia recibe la palabra, la procesa y la comienza a manifestar en la práctica, en la vivencia. Entonces Dios va confirmando que esa iglesia es pura y santa y sin mancha. No puede haber una similitud en el comportamiento y en la convivencia de la iglesia que tenga que tener un parecido con el mundo. El mundo tiene sus costumbres, sus errores, porque es el mundo, está velado, tiene velo. Mas la iglesia del Señor tiene la luz de Cristo, tiene la palabra que es poder, que es luz, la cual la guía a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo 3 quiero que pongamos atención a este tema. Aquí Timoteo está siendo exhortado y aconsejado a que, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Hermano, en este caso, en esta situación, yo he notado que en la mayor parte de las iglesias hay como un anonimato, ¿cómo te explico? Como un desinterés en lo que le acontece a las viudas. Pero sabemos, hermano, que en todas las iglesias tenemos viudas jóvenes y viudas mayores. Y la iglesia tiene que saber cuál es la normativa o cuál es la ordenanza que Dios establece para que estemos pendientes de las viudas. Y aquí esta palabra esta mañana lo va a informar y lo va a dejar bien claro. Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, que hay viudas y que hay unas que son de verdad y hay otras que no son viudas de verdad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, porque hay viudas que no tienen nietos ni tienen hijos porque eran estériles, o porque se casaron y el marido al año se les murió, entonces no tienen hijos ni tienen nietos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Cuando tenemos una hermana que quedó viuda, tenemos que estar atentos a que estas reglas bíblicas se cumplan. Que si tiene nietos, si tiene hijos, ver cuál es el papel que ella está haciendo con sus parientes. Porque la Biblia dice que la viuda tiene que tener autoridad para poner a sus nietos y a sus hijos
a hacer buenas obras, a honrar a sus padres, a ser personas de bien, porque esto es bueno delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Vea qué tremendo, hermano. Dice, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Aquí no hay confusión. Si una mujer cristiana, Dios en su voluntad le quitó a su marido, dice que es una mujer que espera en Dios y que es diligente, o sea que se mueve, que se preocupa. Y es una mujer que se mete en una comunión con Dios a través de las súplicas y oraciones día y noche. La iglesia tiene que tener esta formación, la iglesia tiene que tener este conocimiento para que cuando queda una hermana viuda, saber en qué terreno está esta hermana, cómo se está moviendo, de acuerdo al temor de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, o apartada de Dios haciendo lo contrario. Continuamos. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea que la viuda que se entrega a los placeres, en lugar de estar orando y presentando súplicas noche y día, sino que se aparta de Dios y se entrega a los placeres, está muerta. Y quiero contarles algo, hermano. Yo soy hijo de una viuda. Mi mamá quedó viuda muy joven. Somos 4 hermanos. Y recuerdo que mi mamá lloraba porque decía, ahora ¿cómo hago para sacar a mis hijos adelante? Mi mamá no tenía estudio, nunca tuvo estudio. Y ella decía, oh Dios, ayúdame. Señor, tú serás mi pronto auxilio. Señor, tú serás mi esposo. Y mi mamá fue una luchadora que vendió cajetas, lavó ajeno, cogió café para criarnos y siempre se mantuvo temerosa de Dios y nunca nos dio un mal ejemplo de irse a las fiestas o irse con hombres. Mi mamá siempre fue una mujer de testimonio, una mujer de pureza, y hoy nosotros con la edad que tiene mi mamá la honramos y la felicitamos por el ejemplo que nos dio. Porque dice el Salmo 46 que Dios al huérfano y a la viuda sostiene. Y Dios es el padre de los huérfanos. Dios es el esposo de las viudas, que en verdad lo son. Qué tremendo. Y bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. En el versículo 7 continuamos. Manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí hay un mandato, dice, manda también esto para que sean irreprochables.
O sea, el mandato que acabo de darnos. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí está haciendo un llamado a lo que es proveer, dar, recoger para los de la familia de Dios y también para ayudar, en este caso, a las viudas y a los huérfanos. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea que en esto hay que tener mucho cuidado. El pastor tiene que saber dictaminar estos casos, porque aquí me está dando una orden a mí de que la viuda que yo debo tener en lista no debe ser menor de 60 años. ¿Por qué? Porque la viuda joven puede trabajar, porque la viuda joven tiene fuerza. Amén. Porque la viuda joven tiene todavía una edad donde puede ir a buscar trabajo. Mi mamá quedó viuda a los 36 años o 37 años. Mi mamá quedó viuda y lo primero que hizo fue, cuando ya pudo superar un poquito el dolor de la partida de mi padre, mi mamá lo que hizo fue ponerse a trabajar. Pero ya una viuda de 60 años, la iglesia tiene que tener un amor y un cuidado especial, porque es una persona mayor donde ya las puertas más acá en Costa Rica se le han cerrado en cuanto a lo que es un empleo. Entonces dice que la viuda que debe ser puesta en la lista no debe tener menos de 60 años. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? Vea qué importante. Ahora no es que yo diga, bueno, todas las viudas que yo tengo en la iglesia que sean menores de 60 años conmigo la perdieron. No. Nosotros los pastores tenemos que saber que cuando la Biblia dice allá en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, que la verdadera religión es apoyar al huérfano y a la viuda en sus aflicciones, ahí no está dando una salvedad o una excepción, ahí está generalizando huérfanos y viudas. Para ser más directo, aquí tenemos a la hermana Jacqueline, que Dios se llevó a su esposo porque él aceptó a Cristo. La hermana Jacqueline, yo tengo que tener ese cuidado, que si ella se quedó sin empleo o que si sus hijos le dieron una espalda y ella se quedó sin trabajo, yo tengo que comprender su situación y tengo que hacerme presente como pastor y ayudarle materialmente mientras que ella se reubica con un empleo. Pero yo no la puedo abandonar como pastor. Yo tengo que darle el soporte, el apoyo para que ella tenga la comida, tenga cómo sufragar los gastos mientras que se incorpora a una labor. Amén. Continuamos. En el versículo 11 nos dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado la primera fe.
Ay, hermano, aquí, yo sé que aquí surgieron un montón de preguntas. Entonces la que queda viuda, que se quede sola. No, amado hermano. Si usted se va a la carta de Corintios, Pablo habla de que tanto el hombre que queda viudo como la mujer que queda viuda, si se casa, no peca. Si se casa, no peca. La mujer que queda viuda, si no tiene el don de continencia, el hombre que queda viudo, si no tiene el don de continencia, la Biblia le permite y le aconseja que se case, porque es mejor casarse que estarse quemando. Porque Dios es un Dios justo, y encontramos en la Biblia mujeres que se casaron muchas veces porque quedaron viudas. Pero sí recomienda que bueno le sería a la mujer no casarse o al hombre no casarse con el fin de tener libertad para servirle al Señor. Pero si esa libertad, si esa soledad por la ausencia de su marido va a ser una herramienta o va a ser un argumento para tomar caminos pecaminosos y acciones de placer, ahí mejor que Dios la respalde y le dé un compañero. Una vez tuve la dicha, yo jalo gente, mi trabajo es transportar gente, y se iba por cierto lugar a las 7 de la noche, creo que era 7:30, y se montaron unas mujeres en el asiento de atrás y una adelante, y me dice la que va adelante: usted no sabe si hoy está abierto tal negocio y hay baile. Le digo, no sé, es que yo de eso paso desinformado. Qué tirada, es que qué lástima, es que nosotros vamos a distraernos un rato. Dice, es que yo hace 15 días quedé viuda. Hace 15 días quedé viuda y necesito ir a distraerme. Yo me pregunté, lo quería mucho. Bien ataviada, bien perfumada, porque iba buscando los placeres. Se le entiende porque no conoce el evangelio, pero una mujer que conoce el evangelio, una hermana que haya vivido y haya sido instruida en una iglesia, estas acciones son abominables delante de Dios. Amén. Continuamos. El versículo 14, vamos a repetir. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice? Se casen. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Vuelvo a repetir, la Biblia es clara: si alguna o alguno no tiene el don de continencia, sino que le hace falta tener acompañante, que se case. Porque dice que algunas ni se casaron y ya andan en pos de Satanás, o sea, siguiendo al diablo. Qué tremendo, hermana. Qué feo ver una hermana que después de que servía en el altar, una hermana que se deleitaba en la presencia de Dios, su marido se fue y también se fue la fe y se fue el temor a Dios y se fue de fiesta. Qué avergonzable, qué decepcionante, pero qué hermoso cuando una hermana queda viuda y está muy joven y aplica la regla bíblica de pedirle a Dios
que en la iglesia o en otra congregación que Dios le permita conocer a un hombre temeroso, a un hombre que venga a ser su nuevo compañero, siempre y cuando no haya un yugo desigual de casarse con un inconverso, porque la Biblia prohíbe el yugo desigual. Entonces vemos que el orden y el consejo bíblico es muy claro y muy orientador y enriquecedor en el conocimiento y la fe. Vamos al 16. Si algún creyente o alguna creyente, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Amén. Si algún creyente tiene viudas, que las mantenga. Y pastor, ¿y cómo es eso? Ya en el caso mío, yo soy un creyente y yo tengo una hija, y resulta que mi hija quedó viuda. Ya yo tengo que mantenerla, porque yo soy el primer ligado de sangre. Amén. O que el hermano segundo tiene una hermana que quedó viuda, pero ya el papá y la mamá murieron, y el hermano segundo es creyente. Tiene que cuidar a esa viuda que es su hermana, no traerla a la iglesia, decirle al pastor: tome, pastor, aquí está mi hermanilla, para que la mantenga. No, tiene que haber una responsabilidad, como en el caso de mi madre. Cuando mi madre quedó viuda, mi abuelito llegaba y le daba una ofrenda. Los hermanos, mis tíos, le daban ayuditas a mi mamá. Los hermanos de mi papá le mandaban bolsitas de yuca, de plátano. Hay veces mi mamá iba hasta allá para que le dieran una ayudita, los cuñados. Entonces la primera responsabilidad cuando hay una viuda es los más allegados. ¿Están entendiendo? No venir a, como dicen, a acomodarla en la iglesia y que vea qué hacen con la viuda. No, dice que en la lista debe estar la viuda de 60 años. No menos de 60 años es la que debe ser tomada en la lista, para que tenga una prioridad. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí le está haciendo un llamado a la iglesia, que los ancianos que gobiernan bien su casa, los ancianos que gobiernen bien, que se hayan ganado las cosas por su buen testimonio, sean tenidos y honrados doblemente. Dales su honra, dales su apoyo, dales su respaldo. ¿Por qué? Principalmente a los que predican. Amén. A los que se ocupan en enseñar. A esos son los que pide la palabra del Señor, que se les dé una honra más grande. La está poniendo doble, pero tienen que ser honrados. ¿Por qué? Porque el que predica, como en este caso que Dios en su misericordia me está permitiendo esta mañana predicarles a ustedes, ustedes están aprendiendo cosas que ignoraban o que no tenían en el conocimiento, gracias primero a Dios
gracias a la palabra, gracias al Espíritu Santo y gracias al servidor que Dios tiene para ustedes. Amén. Entonces hay que tenerlos en honra y darles un respaldo en todo el sentido de la palabra. Aquí continuamos en el 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla es no estorbarle al que le sirve a Dios. Porque si usted pone un bozal a un animal, él se echa para atrás. Lo frena. Entonces el Señor dice que no debemos estorbar al que trabaja y que también es digno de su salario. Vea que hoy estamos hablando todas estas normas o reglas o mandamientos que Pablo le dio a Timoteo. Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Hermano, usted tiene que tener mucho cuidado, porque si usted hace lo contrario, está opuesto al orden bíblico. Porque se da mucho en las iglesias, más en la iglesia cuando no hay temor a Dios. Se da mucho de que hay ciertas personas que se deleitan en cuanto más puedan hablar del pastor o de los ancianos que son los diáconos en la iglesia. Entonces cuando llega una persona y le dice: ay, vieras que tengo que contarle algo acerca del pastor, usted tiene que decirle: no puedo y no admito acusación. Si usted no trae 2 o 3 testigos, mejor no me toque el tema, porque Dios me lo prohíbe. ¿Por qué? Porque estos testigos van a dar veracidad a lo que usted va a decir. Porque perfectamente esa persona que viene sola, lo que viene es como a buscar desahogarse de una raíz de amargura que tiene contra el pastor o contra la diaconisa o contra el diácono. Entonces, amado hermano, no admitas, dice la palabra, no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Porque si usted se vuelve cómplice, tanto va a castigar Dios al malcriado insujeto como al que lo apoya. Amén. Versículo 20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, no tenemos que ser parciales. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, creo que aquí concluyo. Espero que les haya quedado muy claro estas enseñanzas y reglamentos que encontramos en esta palabra.